Nosotros leemos el Proverbio capítulo 18, verso 21, y lo leemos a veces así nomás, como tantos pasajes que sin darnos cuenta leemos y seguimos camino, sin siquiera entender lo que quiere decir justamente ese pasaje. Porque en este pasaje que nosotros hemos leído encierra una revelación que muchos la desconocen, pero que sin embargo para el pueblo de Dios, hermano, es una revelación dada, es decir, es quitado el velo, es mostrado, es enseñada, justamente para que nosotros podamos discernir entre una cosa y la otra y tomemos la buena decisión de entrar por el buen camino. ¿Vio? Nosotros venimos escuchando cómo el Señor nos habla que tenemos una lucha y no es contra el hermano, no es como gloria al Señor. No es como para que nosotros nos ensañemos, no es como para que nosotros nos ensañemos con el hermano, sino que justamente esa buena decisión tiene que ver con el amar al hermano. Mira, subite ahí arriba, a ver si no está apagado ese, tal vez esté apagado, por eso es que no se prendió. Eso. Subí la palanquita, quizás está apagado. Ahí está. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hemos escuchado que no tenemos lucha contra carne y sangre, esto es una revelación de Dios para la iglesia, para que nosotros no pongamos la vista en nuestros hermanos, los que han creído en el Señor, y lo miremos como un enemigo. Porque si nosotros ponemos la vista en nuestros hermanos y miramos a los hermanos como nuestro enemigo, entonces el diablo logró el fin que él quiere, que no pongamos la vista en él, sino en el hermano, y buscamos destruirlo, no a él, sino destruir al hermano. Entonces trae el apóstol Pablo una revelación para que nosotros quitemos nuestra vista del hermano y pongamos nuestra visión en aquello que realmente es nuestro enemigo. Porque el que está a su lado, el que está atrás, el que está adelante, el que está a un costado, a la derecha, a la izquierda y en cualquier punto, él no es su enemigo, no es su enemigo. ¿Sabe quién es su enemigo? Aquel que lo quiere destruir. ¿Y sabe quién es el que lo quiere destruir? Justamente el diablo. Su hermano no lo quiere destruir. Quizá usted lo ve como que es su enemigo y lo ve como que él está batallando contra de usted, pero usted no se deje influenciar por el maligno en la mente que le haga creer que él es su enemigo y que usted lo quiere destruir. No es así. Él es su hermano y su hermano a usted no lo quiere destruir. Usted no se da cuenta, pero su hermano lo quiere ayudar. Entonces, a veces es tanta la influencia en la mente, en el pensamiento del maligno, que nos lleva justamente a que los hermanos se peleen uno con otro, porque ahí es donde él aprovecha. De ahí surgen el me voy a la iglesia, surge el dejo la congregación, de ahí surge el me voy de la casa, de ahí surgen un montón de cosas. Por eso el apóstol Pablo trajo esa revelación que no tenemos lucha, no miremos al hermano como un enemigo. Es nuestro hermano, es del mismo bando, pertenece al mismo ejército. Nuestra lucha es con otro ejército y no es un combate del ejército del Señor contra el ejército del Señor. No. Un reino dividido no puede permanecer. Una iglesia dividida no puede permanecer. Un ministerio dividido no puede permanecer. Un hogar dividido no puede permanecer. Por eso es que lo que hace el apóstol Pablo en la revelación nos lleva a mostrarnos quién es realmente nuestro enemigo. ¿Quién es el enemigo que a nosotros nos combate? Por eso, lo primero que hace una aclaración y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, hermano, no mire a su hermano como su enemigo. Es su hermano. Habrá diferencia de pensamiento, de idea, porque quizá uno va más allá, otro más adelante, uno es más espiritual y otro más carnal. O los dos son los dos carnales, o son los dos espirituales, como sea, pero es su hermano.
Supongamos que usted es el espiritual y él es el carnal. Como sea, él es su hermano. Supongamos que usted es el carnal y él es el espiritual. Como sea, él es su hermano. Ambos vamos caminando y vamos rumbeando, hermano, a alcanzar la imagen de Cristo, es decir, a una misma espiritualidad, a la estatura de la medida de Cristo. De ahí es que nosotros tenemos que aprender a distinguir. No podemos llamar enemigo a un hermano y llamar amigo a nuestro enemigo. Por eso, Pablo, nosotros hemos estado viendo ese pasaje. No tenemos lucha contra carne y contra sangre, no. Y ahí nos presentó el apóstol Pablo dónde están nuestros enemigos. Y nosotros dijimos que nuestros enemigos, justamente, hermano, estaban en regiones celestes. En regiones celestes. Ese es el lugar de nuestros enemigos, y nuestro enemigo es un ente espiritual, huestes de maldad, principado, potestades que usted no lo ve, pero que están en los aires y que están operando justamente para producir una división en la iglesia, una división en el ministerio, una división en el hogar, para que en el hogar se separen los matrimonios, para que el ministerio se separen y se vayan, y para que de la iglesia dejen las congregaciones, entonces logre el fin de destruir la obra de Dios. Por eso hablamos en una oportunidad que nosotros tenemos un gran combate, una gran lucha, pertenecemos a un ejército y usted no se da cuenta, hermano, todo el combate y la lucha que hay. Si usted se diera cuenta, se asombraría si usted pudiera mirar. Pero como es un combate espiritual, usted no se da cuenta, pero quieren destruirnos. Hemos estado viendo, somos contados como ovejas del matadero. Nos miran nuestros enemigos y nos miran, hermano, con una gana de destruirnos. Somos contados como ovejas de matadero a causa del Señor. Porque si el Señor no hubiera habitado en nuestro corazón y no lo hubiéramos aceptado como nuestro Salvador, ellos serían nuestro amigo, porque perteneceríamos al mismo ejército. Pero nosotros renunciamos a ese ejército para pertenecer al reino de Dios. Entonces de ahí viene el combate en contra de nuestra vida. Entonces viene el combate en contra de nosotros, y como no puede en contra de usted, entonces quiere levantar a un hermano contra el otro hermano para producir una división. Así él puede meter la nariz y puede destruir. Entonces el apóstol Pablo elevó nuestra visión para que nosotros podamos ver un poco más allá de nuestros ojos, y podamos mirar la parte espiritual, cómo es que hay principados, potestades, huestes de maldad, un ejército que está decidido a destruir al ejército del Señor, un ejército que está decidido a luchar y que nos combate. Porque Pablo dice, no tenemos lucha, entonces, contra carne y contra sangre, sino, entonces está diciendo, nosotros tenemos lucha contra principados, y ahí empieza a hablar de las huestes espirituales. Esa es nuestra lucha, no es que no la tenemos, sí que tenemos lucha, pero tenemos que ver que no es contra el hermano, es contra huestes de maldad, huestes de iniquidad, que están operando justamente en contra de nosotros, porque están en contra y en oposición de lo que el Señor dice. Entonces nosotros hemos estado viendo ese pasaje, hermano, cómo el Señor a nosotros nos va preparando, cómo el Señor a nosotros nos va preparando mediante la intrusión de la palabra para crear un pueblo firme, un pueblo fuerte, un pueblo fiel, un pueblo que no retroceda en el combate, sino que confíe en el Señor y avance, que no se quede, que avance, porque los primeros ataques que hace el maligno, ¿para qué es? Para que usted se quede, para que no se congregue, para que no vaya al grupo, para que no participe de las cosas espirituales. Entonces el primer avance es para frenarlo, pero justamente Dios a nosotros nos está instruyendo para que no seamos frenados, sino que estemos firmes en la verdad, firmes en la verdad. Y mediante la verdad nosotros sigamos avanzando y ganando el terreno que tenemos por delante. Nosotros leímos en esta noche un pasaje muy hermoso donde dice: la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Y hay un pasaje en el libro de Santiago,
capítulo 3, verso 6, que dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Entonces usted piense, la lengua, dice, ella misma es inflamada por el infierno. Inflamada significa encendida. Y cuando la lengua es inflamada, es encendida por el infierno, ¿sabe lo que produce? Muerte. Por eso dice, la vida y la muerte está en poder de la lengua. Quiere decir que lo que produzca la lengua, vida o muerte, va a ser según de dónde sea inflamada. Porque la lengua puede ser encendida, puede ser movida, justamente, hermano, por el infierno, o la lengua puede ser inflamada y encendida del cielo. Nosotros miramos, hermano, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo cayó, hermano, como lengua de fuego sobre todo ellos, se puso de pie uno que estaba, hermano, con su lengua encendida con el fuego del cielo, y se paró y dijo, varones, hermano, esto que veis, y empezó a hablar. Una lengua encendida del cielo. Y luego que escucharon una lengua encendida del cielo que producía vida, lo que estaban escuchando dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Quiere decir que la lengua, en la lengua dice, la vida y la muerte está en el poder, en la lengua, en el poder de la lengua. Quiere decir que es según de dónde sea inflamada. Por eso es que Dios a nosotros nos viene instruyendo para que nosotros nos dejemos llevar por su Espíritu Santo a causa de la condición del hombre. Nosotros miramos al hombre regido por el maligno, llevado por el diablo como un esclavo. Entonces su lengua, inflamada por el infierno, lo único que produce es muerte. No hay otra cosa. ¿Qué otra cosa puede venir del infierno? ¿Qué otra cosa puede salir de ahí? En el libro de Romanos, capítulo 3, versos 13 y 14, yo se lo leo, dice lo siguiente. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Mire cómo está la lengua de aquellos que están inflamada por el infierno. Mire cómo está la lengua. Un mundo de maldad. ¿Qué es lo que hace la lengua? Inflama la rueda de la creación. Y ella misma, dice, es inflamada del infierno. Y Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid debajo de sus labios, su boca llena de maldición y de amargura. ¿Por qué tienen todo eso en la boca? Por la inflamación, el encendimiento que tiene del infierno. Esto es del diablo. Esto es del diablo. Y en el libro de Santiago 3:8 dice lo siguiente. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces dice que ningún hombre la puede domar. ¿Por qué ningún hombre la puede domar? Porque está encendida por el infierno, por el diablo, porque la vida del hombre entregado en la mano de Satanás es encendido del infierno su lengua, justamente, hermano, para que esté su boca llena de maldición, esté su boca llena de amargura, para que veneno de víbora, de áspid haya debajo de su lengua. Esa es la situación del hombre. Entonces cuando habla, entonces, ¿qué es lo que produce? Muerte. Produce muerte. ¿Por qué Dios a nosotros nos está llevando justamente y mostrando en esta revelación estas cosas? Para que nosotros hagamos el buen uso de nuestra lengua,
que así como es inflamada del infierno la lengua que pertenece al mundo y produce muerte, así la lengua de los que pertenecen al reino de Dios produzcan vida. Para eso hemos sido llamados y estamos, hermanos, siendo instruidos justamente para eso, para que nuestra lengua produzca vida. Nosotros miramos en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 9, dice lo siguiente: con ella, con la lengua, con ella, bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, lo primero que leímos nosotros se trata de un hombre sin Dios, un hombre sin Cristo, un hombre guiado por el diablo que solamente tiene en su boca, hermano, maldición y amargura, una lengua que está inflamado, hermano, por el infierno, una lengua llena de maldad, una lengua que produce muerte. Pero cuando nosotros leemos en Romanos 3:9, dice: con ella bendecimos a Dios. Y con ella, dice, maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Y a ella no se refiere al hombre que no tiene a Cristo, porque el que no tiene a Cristo no puede bendecir a Dios. ¿Quiénes son los que bendicen a Dios sino los hijos de Dios? Los que creyeron, bendicen a Dios, alaban a Dios, ensalzan su nombre, glorifican su nombre. Entonces, nosotros desde el día que creímos y hemos sido trasladados al reino de Dios, hemos aprendido a bendecir, hemos aprendido a glorificar a Dios, hemos aprendido a cantar a Dios, hemos aprendido a leer la Biblia, hemos aprendido a recitar la palabra de Dios, hemos aprendido a hacer que nuestra lengua sea inflamado del lugar de donde nosotros somos, de los lugares celestiales. De nuestro lugar, de donde nosotros venimos, de los lugares celestiales. Y Santiago dice: con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Entonces, ¿a dónde nos lleva Santiago? Nos lleva Santiago que si bien en un principio nuestra lengua estaba llena de maldición y de amargura, y que nuestra lengua era un mundo de maldad, y por haber creído ahora vamos y bendecimos a Dios, tenemos que ir más adelante todavía. No solamente de bendecir a Dios, sino ahora de ya no maldecir a los hombres. No maldecir, no decir mal de los hombres, no hablar mal de los hombres. Es decir, aprender nosotros el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios. Entonces, todo esto es un proceso. Por eso Dios a nosotros nos viene enseñando, nos viene iluminando. No tenemos lucha contra carne y contra sangre. Entonces, ¿cómo le va a decir cosas a su hermano? Palabras, hermano, malas palabras. ¿Cómo, hermano, va a contender con su hermano? ¿Cómo con su hermano se va, hermano, a entrelazar en una riña carnal, humana? ¿Cómo? No es su enemigo, es su hermano. Mire más allá, levante la vista más allá. Mire que hay alguien que a usted lo está empujando para que actúe como un hombre natural y no como un hombre espiritual. Y usted tiene que ver esa mala situación que en apariencia es mala, una oportunidad para manifestar quién es usted, un hombre espiritual. Un hombre espiritual con las respuestas, un hombre espiritual con la manera de tratar, con la manera de ser, que por más que el mal me golpee, yo sigo haciendo el bien. Y que no podrá detenerme el mal de todo el bien que yo estoy decidido a hacer en el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos cómo Dios a nosotros nos viene llevando, nos viene iluminando y ahora nos trae la revelación del poder que tiene la lengua. Del poder que tiene la lengua, porque con la lengua nosotros bendecimos a Dios y con la lengua nosotros maldecimos a Dios. Entonces el poder que hay en la lengua, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el poder que hay en la lengua. Entonces, nosotros tenemos que descubrir que hay un poder en la lengua, en lo que nosotros hablamos, que tenemos que tener cuidado de ello.
Por eso nosotros hemos dicho cuántas veces nosotros maldecimos, decimos mal a nuestros hijos, vos no vas a aprender más, sos un ignorante, y lo maldecimos en lugar de bendecir. Nosotros tenemos que aprender a bendecir. Lo que nosotros decimos tiene poder. Tiene poder, se produce. Quiere decir que hay un poder en la palabra que nosotros, hermanos, desconocemos, que tenemos que descubrir que hay un poder en la palabra que nosotros hablamos. En la palabra de Dios hay un poder en la palabra que nosotros expresamos que hace producir cosas, que se producen. Por eso dice lo que hemos leído, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y dice, y el que la ama va a comer de su fruto. Quiere decir que la lengua va a producir un fruto, va a producir un suceso, ya sea bueno o ya sea malo, según como nosotros lo expresemos. Por eso, ¿qué fruto bueno puede tener aquel que tiene la boca llena de maldición y de amargura? ¿Qué fruto bueno puede tener aquel que tiene veneno de áspid debajo de su lengua? ¿Qué fruto bueno puede tener aquel que tiene una lengua que es inflamada del infierno? ¿Qué fruto bueno? ¿Sabe qué fruto va a tener? Fruto malo. ¿Por qué? Porque lo que habla y lo que dice se atrae a sí mismo. No solamente envía que produzca, sino que va a cosechar del fruto de sus labios. Por eso dice así, el que la ama a la lengua, es decir, que la cuida, que se cuida en lo que dice, que se cuida de que su lengua sea inflamada, dice, hermano, del reino celestial, del reino de Dios, el que la ama y la cuida para que sea para el Señor su lengua, dice, va a comer de su fruto. Como Él diga, como Él hable, como Él actúe, como Él bendiga, lo que Él dice, hermano, va a venir sobre de Él. Por eso nosotros tenemos que aprender a usar nuestra boca para bien, para bendecir y no para maldecir. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Entonces, al menos ya vemos que entró ya en un curso, porque antes, al no tener a Cristo, no bendecíamos a Dios. Bueno, ahora sí, bendecimos a Dios, pero todavía nos queda un restito que tenemos que sacar. El no maldecir a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. Por eso dice, con ella maldecimos y con ella bendecimos. Y más adelante dice, hermano, esto no debe ser así. Si nosotros ya hemos sido trasladados a un reino donde lo malo, la maldición, lo vil, no existe, no tiene nada que ver la maldad con nosotros. Nosotros hemos sido introducidos en un lugar donde el pecado es inactivo, donde lo malo no existe. Hemos sido introducidos a un reino donde nada se vende, todo se da, todo se regala. Hace poquito contaba nuestro amado pastor que viajó a Estados Unidos, y que allá en Estados Unidos dice, el primer mundo. Son del primer mundo, entonces tienen un estilo de vida. Después están los del segundo mundo y los del tercer mundo, que somos nosotros. Del tercer mundo, y ellos son del primer mundo. Entonces contaba el pastor que allá usted va y pide un café, y usted toma un café, pagó un café, y después viene, quiere más, otro café, quiere más, otro café, y usted ya pagó uno, y con uno toma todo el café que usted quiere. Y que allá todo el que va, dice, tiene casa, porque le dan la casa a pagar a largo plazo, entonces todos tienen casa, por eso se llama primer mundo. Entonces yo pensaba, y en lo que decía, yo decía, claro, ellos son del primer mundo, y nosotros somos del mundo nuevo. Ellos pagan un café y toman todo el café que quieren. Allá nada se vende, todo se da. Y ellos le dan casa a pagar. Jesús dijo, iré a preparar morada para vosotros. ¿Quién estará mejor, ellos o nosotros, lo que hemos creído? ¿Se da cuenta? ¿Quiénes estará mejor?
Entonces nosotros miramos, dice, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos. Entonces comenzamos maldiciendo, pero ahora al entrar al reino de Dios comenzamos a bendecir a Dios, pero también dice, tenemos que bendecir a los hermanos, no maldecirlo. Entonces Santiago dice, hermano, esto no tiene que ser así. Ya tienen que ir en un proceso de perfeccionamiento donde ya el decir mal, el maldecir a los hermanos, esto ya se tiene que acabar. Es como lo que siempre decimos, el chisme, el cuento, siempre están esperando algo para comentar, algo para contar. Nunca tienen una novedad espiritual nueva, algo, una revelación de nueva. Siempre tienen para contar lo malo. Vi esto, vi lo otro y aquello, y siempre están mirando a Jesús a ver dónde le pueden encontrar una falla, un error para, hermano, luego acusarle de lo malo y de las fallas que tiene. Siempre esperando, buscando ese momento. Nunca tienen novedades nuevas del reino de Dios. Y nosotros somos llamados a no maldecir a los hombres, sino a bendecirlos. Quiero decir que eso es algo que ya tiene que terminarse, el chisme, el cuento. Hermano, en las congregaciones es algo que ya tiene que darse por finalizado, porque el chisme y el cuento justamente lleva a lo que el diablo quiere, a la división. Y la división lleva a la separación, hermano, del ministerio y a la separación de la congregación. Justamente lo que el diablo quiere, destruir la obra de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos que han creído. Esto es usted, a usted. Por eso es que Pablo decía, no tenemos lucha contra carne y sangre. No, nuestra lucha va más allá. Es contra principados y contra principados, contra huestes de maldad. En regiones, dice, en región celeste, huestes de maldad. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor? Que nosotros tenemos que aprender a usar nuestra boca, nuestra lengua, tenemos que aprender a usar. ¿Por qué Dios nos va llevando que dejemos nuestros pensamientos humanos y que tomemos la palabra de Dios? Porque según como nosotros pensemos, así vamos a actuar y así vamos a hablar. Si nosotros nos ocupamos de las cosas humanas, vamos a hablar toda nuestra vida como humanos. Si nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales, vamos a poder, hermano, bendecir, porque solo las cosas espirituales bendicen. Producen una bendición en el otro creyente, lo que viene de arriba. Solo la sabiduría que proviene de lo alto, que es primeramente pura, pacífica y que tiene todas las virtudes del cielo, es lo que puede bendecir a otro. La humana solamente trae discordia y solamente trae división. Por eso tenemos que cambiar. Santiago dice, con ella bendecimos y con ella maldecimos. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí está, ¿ves? Lo miramos a Santiago, bendicen y maldicen. Pero ahora Pablo dice, bendigan y no maldigan, no digan mal, aprendan a dominar la lengua, no suelten la lengua como aquellos que no tienen a Cristo, que por cualquier cosa se enojan y ya salen diciendo cosas, y ya salen diciendo palabrotas, malas palabras, ya salen maldiciendo, y ya salen, no, dice el apóstol Pablo, bendecí, lo están persiguiendo, están haciendo algo en contra suya, usted mire eso que están actuando en contra de usted como una oportunidad para que usted manifieste quién es. Una oportunidad, mire ese mal como una oportunidad para aprender y como una oportunidad para mostrarse lo que hay dentro suyo. Esto es lo que yo soy, acá estoy. Entonces dice así, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué dice eso? Porque ya hemos sido trasladados, antes estaba bien, estábamos en el mundo, la maldición estaba en nuestra boca, la amargura estaba en nuestra boca, el veneno de áspid estaba en nuestra boca, nuestra lengua era inflamada por el infierno, pero ahora cambió, hemos sido trasladados al reino de Dios y ahora nuestra lengua tiene que ser inflamada del cielo, encendida del cielo. Para hablar de Cristo, para llevar a otro al Señor, para dar palabra de aliento, para fortalecer al débil, para animar, hermano, y ayudar al que ha caído. Es decir, una lengua que ahora, en lugar de maldecir, bendiga. ¿Sabe por qué? Miramos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 11. Dice así: manantial de vida es
la boca del justo. ¿Cuántos son justos en este lugar? ¿Cuántos son justos? La boca del justo dice que es manantial de vida. Entonces nosotros leímos, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dice, manantial de vida es la boca del justo. Entonces, ¿para qué el Señor, hermano, nos trajo? Justamente para que nosotros seamos una fuente que salte para vida eterna, una fuente de agua viva, que el que tome de ella recobre y tome vida. La palabra de Dios que fue metida dentro de nosotros es una palabra que primeramente produjo vida dentro de nosotros, nos dio vida para que luego esta palabra de vida que está en nosotros, un río de agua de vida, salte para vida eterna a otro y recobren vida los que beban de ella. Nos hizo Dios a todos nosotros una fuente de vida. Por eso dice así, un manantial. Lo que sale de la boca del que ha creído, un manantial de vida. Es decir, da gusto estar ahí, usted se refresca, usted se pone contento, se alegra, le da vida a esta palabra que sale, las palabras de esta vida, que fluyen de un corazón entregado al Señor, de una mente donde habita la palabra del Señor. Entonces fluye un caudal de agua de vida, un río que viene del trono de Dios. Del río de Dios que penetra y donde quiera que entra produce vida. Por eso dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces antes éramos impíos, la violencia nos cubría, a causa de nuestra lengua nos llenábamos de moretones, los ojos amoratados de tantos golpes, pero ahora es todo al revés. Nuestra boca que antes nos llevaba para cubrirnos de violencia, ahora resulta que fluye vida. Y el que viene encuentra un manantial que refresca su alma. Un manantial. En el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 14, dice lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratos, sean agradables los dichos de mi boca, que lo que salga de mi boca sea palabra de vida, palabras que produzcan vida, palabras que fortalezca al debilitado, palabras que levante al caído, palabras que fortalezca, hermano, aquel que tiene una necesidad, palabra, hermano, el valor que tiene esto de que nosotros podamos producir vida hablando la verdad de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que mantenerlo, aun cuando tenemos combate, como hemos estado viendo, un combate contra principados, un combate, hermano, contra potestades, un combate contra huestes espirituales. Aún, hermano, cuando tenemos estos tremendos combates, nosotros mantengamos, hermano, la fe en nuestro corazón para, a pesar de lo malo, seguimos siendo manantial de vida. Por eso dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Van llorando, pero van llevando vida. Van sufriendo, van padeciendo, pero van llevando vida. Y en cada, hermano, contraste de oposición que encuentran, ven una oportunidad para hablar las palabras de esta vida, para ir más allá. Por eso dice el proverbista, la muerte y la vida está en poder de la lengua. El que la ama va a comer del fruto de sus labios. Pensemos, lo que sembremos vamos a recoger. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, sembremos palabra de vida eterna. Que quien quiera que nos oiga, encuentre en nosotros
un manantial de vida, de agua refrescante, de palabra vigorizante para los debilitados. Que el que nos oiga sea fortalecido por el Señor. Que la vida esté en el poder de nuestra lengua. Amén, hermano. Cuidemos estas cosas, porque estas revelaciones provienen del Señor. Oramos delante del Señor.